Hola, durante la clase de hoy vamos a trabajar la célula como lo veníamos haciendo desde clases atrás. En este video especialmente vamos a trabajar en lo que se refiere al citoplasma y las estructuras o organelas celulares que componen a ese citoplasma, así como las funciones que van a desempeñar cada una de ellas en el interior de la célula. Es muy importante que recuerden que deben tomar nota de todo lo que vamos hablando, tal como lo hemos hecho cuando tenemos las clases por Zoom y cuando las tenemos en video. El tema entonces es citoplasma, la semana es la número 5, estamos en mayo 13 y el indicador de desempeño es el número 5. Recuerden que además de esta información es importante porque para realizar las actividades y las evaluaciones vamos a necesitarla más adelante. Ya muchas de estas partes las habíamos visto el año anterior, la idea es ir profundizando para ir conociendo en detalle todo ese metabolismo celular. Cuando hablo de metabolismo celular, hablo de todas las reacciones químicas que ocurren en el interior de las células y que por lo tanto nos hacen mantenernos vivos. El citoplasma es entonces una región que se encuentra ubicada entre la membrana celular o membrana plasmática y el núcleo de las células. Podemos ver entonces acá en la imagen que el citoplasma corresponde a esta parte de acá, que está en el interior de la célula, que está entre el borde del núcleo, entre la membrana del núcleo y el exterior, es decir, la membrana celular. En el caso de células que no tengan membrana nuclear, pues el citoplasma será todo lo que hay en el interior de la célula, como en el caso específico de las células procariotas, las cuales estaremos trabajando en la próxima clase a través de Zoom, que estaremos viendo el núcleo celular y el ciclo de reproducción celular. Bueno, en la célula encontramos que en el interior del citoplasma hay un líquido abundante denominado citosol. Ese citosol está constituido aproximadamente por un 80% de agua. El resto son otras sustancias químicas como proteínas y elementos, más o menos unos 46 elementos químicos diferentes, de los cuales 20 se van a convertir en elementos que son esenciales para el funcionamiento de las células. Además, depende del tipo de célula del que estemos hablando, va a depender la concentración de las sustancias químicas que hay en su interior. Por ejemplo, en las células del cerebro, como las neuronas, hay mayor cantidad de calcio en el citosol. En las células de nuestro sistema muscular o nuestro sistema óseo van a tener entonces otra composición química diferente. Además, en el citoplasma se encuentran todos los organelos que son quienes van a estar encargados de realizar muchas de las funciones celulares. Hacen los procesos metabólicos, como les mencioné ahorita, hace referencia a todas las reacciones que están ocurriendo en el interior de la célula. Esos organelos en algunas partes también van a llamarse organelas o orgánulos celulares y estarían haciendo referencia al mismo término. Finalmente van a ser estructuras que parecen o pues que pareciera que tuvieran las funciones que tienen los órganos de nuestro cuerpo, pero en realidad todo eso está ocurriendo en el interior de cada una de las células que nos están componiendo. Recordemos que nosotros estamos constituidos por billones de células, es decir, que es una cantidad enorme y piensen que cada célula en su interior está realizando infinidad de funciones de acuerdo a las estructuras que vamos a mostrar a continuación. Sumado a eso, lo que ocurre en la membrana celular, como lo veíamos en clases anteriores, y lo que veremos próximamente de lo que ocurre en el núcleo celular. La primera organela de la que vamos a hablar se llama la mitocondria. La mitocondria es una organela encargada de la respiración celular. En el interior de la mitocondria se produce la energía química de la célula y la energía con la que va a funcionar todo nuestro organismo. Esa energía, que tiene un nombre muy complicado, se llama adenosintrifosfato, se nombra más fácilmente para nosotros como ATP. Hay otros tipos de energía que se producen en la mitocondria, pero dejaremos este como el más esencial o el más importante. Ahí la energía, los alimentos cuando ingresan a nuestros sistemas a través de la sangre, entonces comienzan a circular para llegar a las células. Cuando hablo de nutrientes, hablo de proteínas, lípidos, carbohidratos,
vitaminas, minerales que van a viajar para llegar hasta el interior de la célula. Cuando están en el interior de la célula, esos nutrientes van a hacer una reacción química junto con el oxígeno en el proceso de respiración celular, y ahí es donde se va a liberar grandes cantidades de energía para que la célula pueda llevar a cabo todas las demás funciones. Una célula posee muchísimas mitocondrias, no posee una solita. Como podrán imaginarse, requiere alta energía y por lo tanto requiere que existan entonces varias mitocondrias. Acá podemos ver la imagen que siempre observamos en los dibujos que realizamos cuando estamos en el colegio, pues que hacemos la célula, o en años anteriores que ustedes lo han visto también con otros profes. Los dibujos que se han hecho de la célula son estos. Incluso si ustedes van a internet, este va a ser el dibujo más común. Ahora, este dibujo que aparece en esta imagen que les estoy señalando acá es una micrografía. Cuando yo digo que es una micrografía, es una fotografía que se toma a través del microscopio y nos permite entonces observar realmente la estructura de la mitocondria en la célula. ¿Por qué no se ve roja? Porque las estructuras en la célula se van a ver de color transparentoso y van a tomar unas tonalidades de acuerdo a los colorantes que yo agregue para hacer la observación a través del microscopio. Entonces, nosotros siempre la hemos dibujado roja, pero realmente si yo fuera a hacer una observación detallada en un microscopio, la podría ver de esta manera. Si la quisiera ver en más detalle y a más profundidad, tendría que usar un microscopio que tuviera una mayor resolución, es decir, una mayor capacidad para aumentarme esta imagen y poder ver todos los detalles que hay en su interior. Pero como ven, se alcanza pues a apreciar las rayitas y lo que uno le dibuja en el interior de la célula. Las segundas organelas de las que vamos a hablar se denominan plastidios. Son organelas exclusivas de células vegetales. Se me olvidó decirles algo, y es que la mitocondria la podemos encontrar en células animales y en células vegetales. Con los plastidios entonces tenemos que únicamente están presentes en los vegetales. Tenemos a los amiloplastos, que se encargan entonces de la reserva del almidón, los cromoplastos, que se encargan de la pigmentación de las plantas y le dan las diferentes tonalidades, y los cloroplastos, que van a participar en el proceso de fotosíntesis. Vamos a hablar del cloroplasto, que se vuelve pues en una estructura o en una organela supremamente importante dentro de las células vegetales, precisamente porque la fotosíntesis es el proceso que tienen que realizar las plantas para poder obtener su propio alimento. Entonces, en él se produce una reacción química. Realmente la fotosíntesis es una reacción química donde la energía lumínica que proviene del sol va a ser transformada en energía química disponible para que la célula la pueda utilizar. Por eso hablábamos de un proceso de nutrición. Y debemos recordar, el año anterior lo habíamos visto, que la nutrición incluye varios procesos: la respiración, la circulación de nutrientes, en fin, otros más. Bueno, entonces acá miramos en la parte inferior cómo se presenta la reacción química donde la planta realiza la fotosíntesis. La planta toma del medio CO2, dióxido de carbono, toma agua a través de las raíces, toma la energía solar, y eso hace una reacción química en el interior del cloroplasto que termina produciendo glucosa y termina produciendo oxígeno. Ese oxígeno se libera al medio y la glucosa queda almacenada en la planta y se conoce como savia elaborada. Se distribuye a toda la planta porque es el nutriente, pues es el alimento de la planta. En el cloroplasto tenemos entonces el dibujito, casi siempre lo observamos en las células que hemos hecho como una bolita verde y simplemente lo señalamos, pero en el interior del cloroplasto hay toda una estructura que permite precisamente hacer todas esas reacciones químicas. Por tenerlo ahí como presente y que es importante, tiene ADN, es una de las pocas organelas celulares que tiene en su interior ADN, tiene estromas, tilacoides, granas, laminillas, que son las estructuras a través de las cuales van a ocurrir todas las reacciones químicas que finalmente permitirán obtener el alimento a la planta. Acá observamos en esta micrografía entonces un cloroplasto. Pilas, todo esto es un cloroplasto gigante. Miren entonces cómo vemos las partecitas que están en el interior, las granas, los tilacoides, el estroma, que pertenece al cloroplasto. Y si observáramos entonces una célula
vegetal, cogiéramos un pedazo de hoja o de tallo de una planta y la pusiéramos bajo un microscopio que no tenga mucha resolución, observaríamos las células vegetales de esta forma y todas esas bolitas verdes serían los cloroplastos que tendría la célula en su interior. Tenemos a otra organela que se llama el ribosoma. El ribosoma son pequeñas estructuras que están distribuidas por todo el citoplasma. El retículo endoplasmático rugoso, en los cloroplastos y en las mitocondrias. Son las organelas celulares más pequeñas que podemos encontrar. De hecho, casi siempre las vemos dibujadas en las imágenes que tenemos como unos punticos asociados al retículo endoplasmático rugoso. En ellos va a ocurrir una cosa muy importante que es la fabricación de proteínas en el interior de la célula. Esa fabricación de proteínas es fundamental porque las proteínas son las que dirigen y controlan a nuestro organismo. Es decir, las proteínas le dicen a nuestro cuerpo que regule los niveles de azúcar, que transporte el oxígeno y los nutrientes, que tú puedas ser alto, que seas bajito, que tengas los ojos de determinado color, o además esas proteínas también le dan instrucciones a tu cuerpo para que crezca mucho o para que crezca poquito. Las proteínas van a tener las instrucciones que venían en el ADN de cada persona para controlar toda la actividad celular. Los ribosomas se presentan así como se observa en la parte inferior. Este sería un ribosoma completo. Está formado por dos subunidades, se llama subunidad menor y subunidad mayor. Y recuerden que intervienen en la fabricación de proteínas, no son los únicos. Hay otra organela que también participa en esta actividad. Acá observamos en el retículo endoplasmático rugoso todos estos punticos que se están observando ahí corresponden entonces a los ribosomas. El retículo endoplasmático sería la otra organela que vamos a trabajar. El retículo endoplasmático se divide en dos. Se divide en rugoso, retículo endoplasmático rugoso, y retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de producir proteínas. Recuerden que ahorita hablamos del ribosoma, entonces se llama rugoso porque a él van a estar pegados un montón de ribosomas y entre los dos van a estar realizando la fabricación de proteínas. En el retículo endoplasmático liso hablamos de que este retículo no tiene pegado ribosomas y se encarga de producir lípidos, que son sustancias químicas especiales para la fabricación de membranas celulares. Como lo vimos en la clase pasada, los lípidos hacen parte de la composición química de las membranas. Por eso en una dieta balanceada, nunca se pueden eliminar las grasas porque a las células le tocaría hacer un doble de esfuerzo produciendo más lípidos de lo normal. No quiere decir que uno se tenga pues que desmedir consumiendo grasas, pero debe haber un consumo moderado de grasas saludables. Ese retículo endoplasmático, como lo podemos ver, siempre está asociado al núcleo de la célula, está pegado al núcleo porque está trabajando y participando en esa producción de proteínas. El primer retículo que encontramos es el retículo endoplasmático rugoso, miren que es como un laberinto y tiene los ribosomas pegados en él. Luego del retículo endoplasmático rugoso continúa el retículo endoplasmático liso, que se encarga de la fabricación de los lípidos, pero mire que están unidos y son una serie de conductos que están rodeando al núcleo de la célula. Acá podemos observar en esta micrografía, miren esta micrografía, este es el núcleo y todas estas cositas de por acá corresponden al retículo endoplasmático. Miramos en esta otra célula, todo eso que está acá a su alrededor corresponde al retículo endoplasmático. Esos conductos como laberintos que permiten entonces hacer esas actividades celulares. Tenemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la distribución y el envío de los productos químicos de la célula, modifica también a las proteínas y lípidos que fueron construidos en el retículo endoplasmático y los preparan para expulsarlos fuera de la célula. Si se necesita en un órgano, entonces va a ser el aparato de Golgi quien los va a organizar, los va a empaquetar y los va a enviar, como si fuera una empresa de distribución de paquetes. Entonces el aparato Golgi, normalmente en las células encontramos un solo aparato de Golgi, también se conoce como complejo de Golgi o de Golgi, se puede decir de esas dos formas.
y acá lo tenemos en la imagen. Es de esta forma en los dibujos que nosotros casi siempre tenemos. Estas vesículas que son para el transporte también son lisosomas. Se comportan igual que otras organelas que vamos a ver más adelantico, denominadas lisosomas. Acá vemos el aparato de Golgi en una célula. Mírenlo ahí, estaríamos viendo la imagen de forma pues superficial y podríamos entonces ver, vuelvo a repetir, no tiene ninguna coloración, mire que tiene vesículas asociadas, es decir, lisosomas que le van a permitir transportar las sustancias que está preparando, sea para que se las lleven a ella y puedan ingresar al aparato de Golgi, o sea que el aparato de Golgi las esté enviando al lugar donde la célula las necesite. Tenemos a los lisosomas y los lisosomas son entonces bolsas que se originan en el aparato de Golgi, también se originan en el retículo endoplasmático. En el interior hay enzimas, las enzimas son unas sustancias químicas que ayudan a descomponer, a partir las sustancias químicas que son demasiado grandes para que la célula las pueda utilizar. El lisosoma entonces es el encargado de la digestión celular. Es como si las cosas llegaran al estómago. Nosotros en el estómago tenemos enzimas que van a partir los alimentos en sustancias más sencillas. Lo mismo ocurriría en el interior de los lisosomas. Está presente en células animales, en las células vegetales. Quien se ocupa de esta función es la vacuola. Acá tenemos la imagen, siempre en la célula la vamos a ver como una bolita. Y miren en la imagen de la célula cómo vemos entonces a los lisosomas ahí haciendo su trabajo. Mírenlo acá, esto es un lisosoma, esto es otro lisosoma, para que lo tengamos en cuenta. La vacuola, como ahorita les estaba diciendo, hace casi que el mismo proceso que los lisosomas, solo que está presente en el interior de las células vegetales. Además de trabajar con esas sustancias para la digestión, trabaja con agua, gran contenido de agua. Tiene un gran tamaño, normalmente en las células vegetales solo hay una vacuola, se denomina vacuola central porque es sumamente grande. También regula la cantidad de agua que entra y sale del interior de las células vegetales. Y miramos acá en los dibujitos cómo nos la muestran casi siempre así toda grandotota. Y vamos a mirar en la micrografía que nos están mostrando. Mire que todo esto es una célula. Ay, perdón, esperen. Miren que todo esto es una célula. Esto es una célula y miren el tamaño que van a tener las vacuolas. Todos estos espacios grandototes son vacuolas de esa célula. En este caso, esta célula, mire todas las vacuolas que tiene. Tiene una vacuola y tiene dos vacuolas. Este espacio que hay por acá no son vacuolas, es espacio del citoplasma, pero esto que se aprecia aquí sí son vacuolas que están completamente definidas y cerradas y van a controlar los niveles de agua y de otras cosas en la célula vegetal. Y por último, veremos una estructura que tienen las células, de la cual casi nunca hemos hablado y hemos mencionado, y se llama el citoesqueleto. Si no, la estructura de la célula, pues la célula sería súper flácida, es decir, toda estripada, toda desbaratada, pero tiene en su interior, así como nosotros tenemos huesos y músculos que nos sostienen y nos dan la forma que tenemos, entonces la célula tiene a ese citoesqueleto, va a tener unas fibras, unos filamentos en el interior que le permiten sostenerse, sostener a las organelas celulares y estar organizada y que las sustancias puedan fluir en su interior. Lo primero que debemos recordar es que debieron haber tomado nota de lo que se explicó. Lo segundo es que deben repasar los temas vistos en clase. Y lo tercero es que se deben de cuidar mucho. Chao y gracias, cuídense mucho.